Vamos a iniciar el mensaje del día de hoy y hoy quiero retomar un poquito lo que estuvimos hablando en estas últimas semanas. Si bien en un domingo estuvimos hablando de la importancia de poner pilares en nuestra vida y en nuestra familia, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos 4 pilares? ¿Verdad? Bueno, sabemos que el cimiento y el fundamento es Cristo, pero un pilar era ¿qué? Dios, ¿verdad? Sí. El segundo pilar era ¿qué? La familia. El tercer pilar era ¿qué? El trabajo. El cuarto pilar era ¿qué? La iglesia, ¿verdad? Cosas que tenemos que procurar y cuidar. Posteriormente, la siguiente semana, ¿de qué hablamos? Sí, muros de protección, ¿verdad? Sí, ¿dónde qué? Donde decíamos, tenemos que levantar muros de protección en el contexto espiritual, ¿verdad? Y de valores en mi familia, ¿para qué? Para que cuando venga el mundo, ¿verdad? Esos muros contengan las cosas, ¿verdad? Que puede haber. Posteriormente pasamos ¿a qué? A ventanas rotas, ¿verdad? Sí. Y las ventanas rotas que decíamos son pequeñitos detalles que ¿qué? Que los menospreciamos, pero que son importantes y que no hemos arreglado. A veces hay cosas en el corazón que las hemos dejado por ahí abandonadas y pensamos que no, ¿verdad? Sí. Qué tremendo es, ¿verdad? Como veía un video en estos días pasados, ¿verdad? Donde una persona que me imagino que es psicóloga, ¿verdad? Quiere hacer lo que a veces nosotros hacemos en ciertos retiros, ¿verdad? Le preguntaba a esta persona por su papá y decía, no, yo no, nada. Una señorita en su apariencia rebelde, por la forma de vestir, porque tenía marcada la piel con tatuajes. Y le dice esta persona, no cristiana, nada del evangelio, ¿verdad? Pero le dice, me gustaría en esta noche, tomar el lugar de tu papá y pedirte perdón. Y la muchachita que era muy rebelde, marcada de la piel, con ropa oscura, empieza a llorar, ¿verdad? Y ya no le continúo a viendo el video porque dije, qué bueno que esta persona va a sanar en esa herida. Le repito, muchas de nuestras heridas de la infancia son ventanas rotas, ¿verdad? Bueno, siguiente, ya no me detengo ahí, ¿verdad? Después el siguiente domingo, ¿qué estuvimos hablando? Puertas abiertas, ¿verdad? Son situaciones que en algún momento nos descuidamos y viene una puerta y ¿qué? Una puerta abierta y ¿qué? Nos viene a gobernar, a conquistar y aún hasta se puede convertir en puede empezar con un ataque, con un temor, con un miedo, con una intimidación del diablo, hasta convertirse en una perturbación y lo siguiente es ¿qué? Cautiverio, ¿verdad? ¿Sí? Gobernados por esa puerta abierta o más bien por lo que entró por esa puerta, ¿verdad? Por eso es necesario cuidarse, que ve, que escucha, que habla, ¿verdad? Y que deja entrar a su vida. El siguiente domingo, que es el pasado, estuvimos hablando acerca de ¿qué? Del elefante en la habitación, ¿verdad? ¿Qué queríamos decir esto? Que es una situación que todos saben que está, pero que nadie está dispuesto a hacer nada, ¿verdad? En una habitación, ¿verdad? Y hablamos del contexto en las empresas, hablamos y principalmente de la familia, del matrimonio y de los hijos, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hablar. Ya en un momento lo haremos de manera en los negocios, ¿verdad? Pero ahorita, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? La familia. Y bien, hermanos, estuvimos hablando acerca de la vida de ¿quién? ¿De qué personaje? No me digan que no saben qué personaje. De Gedeón, muy bien, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca principalmente del llamado de Gedeón. Pero el día de hoy quiero retomar parte de esa predicación y hoy se llama nuestra meditación de esta mañana un elefante llamado Madián, ¿verdad? Sí, que tiene relación a lo del domingo pasado, pero hoy vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Si bien la historia de Gedeón es un poquito larga, desde capítulo 6, 7 y 8, ¿verdad? Sí, donde nos empieza a hablar. Primero, vamos a leer para recordar Jueces capítulo 6, del 1 al 4, por favor, del 1 al 3. Jueces, por favor, 6, del 1 al 3, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, ¿qué dice?
cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, sabían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían, ¿qué dice? Y los atacaban. Qué tremendo es esto, hermanos, porque Madián para el pueblo de Israel significaba robo, significaba destrucción, opresión. Eran depredadores, dice que eran como ¿qué? Como langostas, ¿verdad? Y la langosta en el contexto de los tiempos bíblicos representan maldición, carestía, juicio, ¿verdad? Si bien, ¿por qué llegó Israel a esta situación? ¿Por qué Israel llegó a ser atacado por Madián, ¿verdad? Y a robarle todos sus recursos. ¿Por qué? Diga conmigo, se alejaron de Dios. Después de Josué, cuando Josué fue su libertador, fue su pionero para conquistar todas esas nuevas tierras, muere Josué y el pueblo empieza ¿qué? A olvidarse, ¿verdad? De quién era Dios. Imagínense si al pueblo que vio las victorias en el desierto, ¿qué le pasará a congregantes que dejan de venir a la iglesia? Pero bueno, ahí va por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el pueblo se olvidó de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que su situación cambiara? Diga conmigo, clamaron a Dios. Clamaron a Dios y Dios les levantó, ¿qué? Jueces, ¿para qué? Para libertarlos. Entre ellos, Gedeón, ¿verdad? ¿Quién más? Débora y Barak, Sansón y bueno, ahí encontraremos otros. Entonces nos damos cuenta que los israelitas, cuando estaban a punto de cosechar, parecía que alguien que estaba dentro del pueblo les decía, hey, es el tiempo de la siega. Vayan y arrasen con todo. ¿Por qué Madián no estaba en el tiempo de la siembra? ¿Por qué? ¿Por qué Madián no llegaba o por qué no Madián los sitiaba para siempre estar ahí, los gobernaba y los hacía tributarios? No, llegaba ¿qué? En el oportuno. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 10:10? El ladrón no vino, sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Nos damos cuenta que Madián era ¿quién? El diablo. Un brazo del infierno, de las tinieblas de Satanás, que venía, ¿verdad? Y les robaba ¿qué? Todo. En ocasiones en nuestra vida podemos sentirnos como el pueblo de Israel. No hemos logrado nada, no hemos hecho nada. Ya cuando no me salió este negocio, lo que estoy viviendo, mi enfermedad. Hermanos, lo que el enemigo quiere hacer es robarte el gozo. Él no puede robarte tu salvación, mucho menos puede robarte el dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, hermanos, dice que Él quiere venir a robarnos el gozo de nuestra salvación, dice la Biblia. ¿Sí? Y si te roba el gozo, ¿en qué te vas a convertir? Amargado. ¿Qué más? Amargado, rencoroso, deprimido, ansioso, ¿verdad? Cautivo. Alguien que no disfruta la vida. Yo le decía a ustedes en estas semanas que una persona bendecida es aquella que ¿quién? Que tiene la dicha, o así alguien dice, no, como que todavía no le entiendo qué es la dicha, el gusto por disfrutar la vida. ¿Sí? Y cuando hablo del gusto no solamente me estoy refiriendo al sentido, me estoy refiriendo al disfrutar lo que Dios te pone delante. Independientemente de lo que sea algo muy esplendoroso o sea algo muy sencillo como con un platito de frijoles y arrocito, ¿tú qué? Tú lo disfrutas. En caso del pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se olvidó de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Venía el opresor, venía
Porque yo les decía la semana, ¿qué significa Madián? Madián significa destructor, opresor. ¿Sí? Ahora, yo le puedo agregar una atribución a Madián a ese nombre, le voy a pronunciar como devorador. ¿Se cumple conforme a la historia? ¿Era devorador? Sí. ¿Dónde más dice que hay un devorador? Malaquías 3:11. Y también reprenderé a quién. ¿Y qué tema está hablando el Señor en ese libro, pasaje de Malaquías? Está hablando de los diezmos y de las ofrendas, ¿verdad? Nos damos cuenta que, y no lo quiero centrar solamente en eso, pero el olvidarse de Dios hace que el devorador se manifieste. El olvidarse de Dios hace que la ruina venga. El olvidarse de Dios hace que aún la salud se pierda. La esperanza, la confianza, la fe. ¿Por qué? Porque creo que yo lo puedo, porque creo no necesitar a Dios. ¿Qué hizo Israel? Si bien muchas veces en la historia está repetida en Israel que se han olvidado de Dios y que Dios los ha rescatado, no solamente los jueces, en muchas partes de la Biblia y aún en la actualidad nos hemos dado cuenta en el Holocausto. ¿Qué pasó? Sí. No puedo asegurar todo, pero que yo no viví ahí ni estuve por ahí, ¿verdad? Tal vez algunos familiares, pero sabemos que si Dios le permitió pasar a Israel y a los judíos por un cautiverio como el Holocausto, es porque ¿qué? Porque Dios los quería hacer volver, ¿verdad? Sí, si bien los judíos en este tiempo estaban dispersos por toda Europa, ¿verdad? Sí, y Dios permitió que a través de esto, ¿qué? Se fundaran como una nación, ¿verdad? Israel tiene 75 años como nación. Y nosotros mucho más, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué tremendo es el olvidarse de Dios. Qué tremendo es el saber que hay un elefante llamado Madián que va a venir a ¿qué? A robarte y a quitarte. ¿Por qué? Por falta de fidelidad a él. Sí. Ahora, le repito, este es un mensaje, ¿verdad? No incriminatorio, ni mucho menos acusatorio para decir usted, el que tiene el cabello de tal manera. No, hermanos, este es un mensaje que viene en la palabra de Dios y que nos viene a dar una luz ámbar para decir, no te alejes de Dios, ¿porque qué? Porque la puedes pasar mal. No como una amenaza, sino como un consejo. Yo le he dicho, hermanos, ¿la Biblia está llena de prohibiciones? No, la Biblia está llena de ¿qué? De recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Verdad? Si guardas la palabra, harás prosperar tu camino. Si honras a tus padres, todo te saldrá bien, ¿verdad? Y hay muchos versículos acerca de esto. Israel se escondía cuando Madián aparecía. ¿Sí? Madián representa para Israel miedo y temor, ¿verdad? ¿Un elefante puede darnos miedo y temor? Pues relativamente sí. Deje que se aloque y empiece a dar patadas y vámonos, ¿verdad? Porque nosotros lo queremos el elefante como en el circo. Lo queremos domadito, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿verdad? No piense que se va a subir en una patita y le va a hacer, ¿verdad? No, estamos hablando que Madián es un opresor. Si usted sabe cuánto come un elefante, yo tampoco lo sé, pero yo digo que hay que comer mucho, ¿verdad? Si los camellos toman no sé cuánta agua, ¿verdad? Entonces, hermanos, Israel se olvidó de quién era su Dios y de quien lo podía librar, de quien podía librar su vida. Mientras ellos, escucha esto, mientras ellos estaban en el tiempo de la siembra, Madián no aparecía. Madián es un espíritu que viene, ¿qué? A robarte el gozo. A nosotros alguna vez nos ha pasado que hemos tenido un día bonito, aún en la iglesia aquí, y al final de la reunión pasa una situación. Y en ningún momento quiero
hablarlo de ser que es algo personal con alguien, no, una situación que viene aquí a robarnos el gozo, algún comentario, alguna situación, algún malentendido, algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si nosotros no identificamos de dónde proviene esa situación, nos va a perturbar. ¿Qué es perturbación? Nos viene a robar la paz. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Hermanos, necesitamos, yo le he dicho, necesitamos ¿qué? Confrontar o afrentar. Afrentar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué está pasando esto? ¿Sentiste que te ofendí, que te lastimé? Perdóname. Quiero hacer las cosas mejor. Pero si le decimos, no, es que usted hizo esto, no, usted hizo aquello, y a mí me hicieron y a mí me lastimaron, nunca se va a llegar a la restauración, ¿verdad? Porque estoy hablando desde mi trinchera llamada orgullo. Estoy hablando desde mi trinchera llamado inmadurez. Estoy hablando desde mi trinchera, ¿verdad? Me lastimaron, me acusaron. Ahora, no estoy diciendo que no sea importante. La cuestión es que no te quedes ahí. No te quedes ahí. Hay que avanzar, hay que seguir adelante, ¿verdad? Y quiero que vayamos, por favor, a un pasaje de capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9, y nos vamos a pasar al 19. 7:9 dice, aconteció que en aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque ellos, dice, porque yo los he entregado en tus manos. Y me paso al 13. Fíjense cómo los madianitas, de ser opresores, de ser destructores, de ser devoradores, se convirtieron en lo que ellos eran, ¿verdad? Dice versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Dice, y la tienda cayó. Dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino que ¿qué? La espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato, ¿qué dice? Del sueño y su interpretación, ¿qué hizo Gedeón? Adoró, dice, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos, y repartiendo, ¿qué dice? Los 300 hombres en 3 escuadrones dio a todos ellos. ¿Qué dice? ¿Qué les dio? Trompetas en sus manos. ¿Qué dice? Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Ahorita vamos a ir para allá. Dice, y les dijo, mirad a mí y haced como yo hago, y he aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago, y yo tocaré, ¿qué dice? La trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros, ¿qué dice? Tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Versículo 19, dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche. Los centinelas tocaron las trompetas. ¿Qué dice? Quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, 20. Dice, y los 3 escuadrones tocaron trompeta. Quebrantando los cántaros tomaron en la mano, ¿qué? Izquierda teas. Ahorita le digo qué son las teas. Dice, y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, ¿verdad? Seguimos leyendo 21, dice, y estuvieron firmes
cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, ¿qué dice? ¿Cómo los que eran destructores, opresores, devoradores, se echaron a correr, ¿verdad? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento? Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Siguiente. Dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra con su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección a Sera, y hasta la frontera de Abed Maola en Tabad. Hasta ahí. Qué interesante es, hermanos, cómo Gedeón, después de ver la condición de Israel, Gedeón era una persona inteligente. ¿Por qué inteligente? No solamente, y no me estoy refiriendo al trapito que se mojara o no se mojara. Me estoy refiriendo que dice que cuando Gedeón estaba cosechando, lo que hacía es que tomaba su trigo y lo sacudía en un lugar escondido. Muchos de los que estaban por ahí lo hacían a simple vista, ¿verdad? ¿Y qué venían? Venían los de Madián y les robaban. Pero Gedeón, ¿dónde lo tenía? Gedeón ya lo tenía escondido, ¿verdad? Hermanos, dice la Biblia que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Debemos estar siempre, orando, ¿verdad? Intercediendo, velando, dijo el Señor, para que no entremos en la tentación. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que hay 3 simbolismos que nos enseñan lo que acabamos de leer. El cántaro, la tea, que significa una antorcha, ¿verdad? Y el tercero, una trompeta, que ahora le conocen los judíos como el shofar, el cuerno de carnero, ¿sí? ¿Qué representan estas 3 cosas? Porque tienen una representación profética para nuestras vidas. Cuando estamos hablando del cántaro, significa que nos habla acerca del quebrantamiento de Dios en nuestra vida. ¿Qué hicieron con los cántaros? Los quebraron, ¿verdad? Hermanos, para que el Señor nos dé una victoria, tenemos que quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestra vanidad, quebrar nuestra voluntad y decirle: Señor, haz algo nuevo en mi vida. La escuela de Dios, aparte de ser de la escuela de la bendición, una materia se llama quebrantamiento. Y cuando se refiere al quebrantamiento es venir a sacar lo mejor de nosotros. ¿Usted sabe por qué es tan caro el aceite de oliva extra virgen? ¿Verdad? Las olivas son pequeñas, ¿sí? No son muy jugosas como una uva, ¿verdad? ¿Qué hacen? Lo ponen en una prensa, ¿verdad? Y lo empiezan a apretar y la van quebrando, la van triturando, ¿y qué? Y sacan lo mejor de ese aceite, ¿sí? ¿Cuánto aceite puede sacar 1 kilo de olivas? No lo sé, pero no creo que saque 1 litro, ha de sacar como unos 100 mililitros, si no es que menos. Hermanos, el quebrantar un cántaro, como también nos enseña el profeta acerca del alfarero, que tomó una vasija y la quebrantó porque no le gustó. Bueno, en este caso necesitamos quebrantar cosas que no están bien delante de Dios, ¿sí? Si bien le decía yo lo que decía Malaquías, el devorador viene, ¿por qué? No viene porque el diablo tenga más poder. El diablo no tiene poder, el diablo está vencido. Pero cuando yo no estoy en el territorio de Dios y estoy en el territorio de las tinieblas, yo le doy poder. Yo le doy autoridad, yo le doy gobierno, yo le digo: tú puedes hacer con mi vida lo que quieras y con mi familia más. Pero cuando yo estoy del lado de Dios, cuando yo estoy del lado de Jesucristo, el diablo no tiene poder. Entonces, hermanos, el significado del cántaro quebrantado representa una vida quebrantada delante de Dios. La Biblia nos habla acerca de esto, ¿verdad? Que los hombres quebrantaron los cántaros que llevaban en sus manos. Les repito, es un simbolismo, ¿verdad?
Uno puede pensar, ¿y para qué los cántaros? ¿Y para qué las trompetas? Que se lleven, ¿verdad? La espada y la resortera, no sé, ¿verdad? Sí, pero no. Dios nos enseña en su palabra que muchas victorias no tienen que ver con derramar sangre, hablando de una espada, sino hablan de ¿qué? Del poder de Dios. Tan solo, ¿a cuántos no desechó para tener un ejército de 300 personas? Después de tener un ejército de 300 personas, les dijo, vas a dividirlos en cienes. Imagínense, ¿cuántos eran el ejército de Madián? Voy a traer unos regalitos para que... Esa es la pregunta de los... ¿ya? ¿Alguien lo recuerda? Yo se los digo, 350, ¿qué? 135,000 hombres, ¿verdad? Se compara, decíamos, ¿verdad? Comparado a los 300, a cada soldado le tocan como unos 350 en matar, ¿verdad? No podría, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que es necesario que nosotros, hablando de quebrantamiento, nos humillemos delante de Dios, le clamemos a Él, ¿para qué? Para obtener la victoria, para sacar ese elefante llamado Madián, para sacar ese elefante llamado ruina, pobreza, miseria, derrota, depresión, angustia, enfermedad. Podemos sacarlo, ¿sí? No necesita usted domarlo, no necesita, ya lo domestiqué a este elefante, ya que se quede aquí en la casa, ya hasta le hice un cuartito, ¿sí? El cuartito de la depresión y la ansiedad. No, hermanos, no, es que aquí me acompaña el elefante, es que todo el día tuve sueño. A menos que usted haya velado toda la noche y trabajado en una empresa o algo, es normal. Pero si usted durmió normal sus 8 horas y luego sigue teniendo más sueño, es un foco rojo de decir, el diablo quiere manifestarse en tus emociones, atacándote con depresión. Sí. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Lo segundo, la antorcha, las teas. ¿Qué son las teas, hermanos? Las teas nos habla acerca de la luz del Señor en nuestra vida, pero también de la unción del Señor en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Si bien en el Nuevo Testamento nos habla de qué, en el Nuevo Testamento nos habla acerca del fuego, de la llenura del bautismo, del fuego del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento no nos habla tanto de eso. En el Antiguo Testamento nos dice que el Espíritu de Dios caía sobre una persona y ¿qué? Y Dios lo usaba. En este caso, el que ellos llevaran esas antorchas para pelear contra estos enemigos, ¿qué representaba qué? La guía y la luz del Espíritu Santo, ¿para qué? Para obtener la victoria. Hermano, tú no puedes pelear algo en tinieblas, o lo puedes hacer. Puedes pelear con tu amigo en tinieblas, puedes decirle, ya no quiero hacer esto, pero estás disfrutando hacerlo. No, necesitas ir a Dios y ¿qué? Y que la luz de Cristo venga a alumbrar los lugares más oscuros de tu vida, ¿sí? Así tú digas, no es que mi elefante no es grande, mi elefante es Dumbo. ¿Sí saben quién es Dumbo? El elefante chiquito que tiene las orejotas bien grandes, ¿verdad? Ay, qué bonito Dumbo, ¿sí? No me estoy refiriendo a la caricatura ni al animal, me estoy refiriendo a la condición que nos acostumbramos a vivir y que no estamos dispuestos a sacar al elefante Dumbo Madián de nuestra vida. Lo tercero, el shofar. ¿Qué representa el shofar? Representa alabanza, representa adoración. Sí. Si bien leímos en un pasaje donde decía que al escuchar el sueño que alguien por ahí estaba contando, donde dice, un pan de cebada se va como una montaña contra el ejército de Madián y su campaña, su casa de campaña, y los destruye. ¿Y qué dice Gedeón? Tengo la confirmación. Aunque ya en el 9 ya Dios le había dicho que se los iba a dar en su mano. Cuando se le apareció el paño mojado, ya también lo había dicho. Entonces Gedeón fue rejuntando, fue obteniendo muchas confirmaciones. O sea, hermanos, no esperemos a que Dios nos dé otra confirmación. Si ya nos dio una, es suficiente.
Ahora, si necesitas otra, Dios también te la puede dar. Si necesitas unas 5 como Gedeón, Dios también te las puede dar. Pero ¿actuarás como Gedeón? ¿Tendrás la valentía de Gedeón? ¿Tendrás la valentía, la astucia? ¿Tendrás esa fuerza para levantarte en contra de tus enemigos? ¿Tendrás la sensibilidad para decir, no es con lucha, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo? El shofar, las trompetas, si usted conoce el libro de Josué, dice que cómo fue conquistado Jericó, con trompetas. Fue conquistado con trompetas, no con otra cosa, no con espada, no con bombas, no, con nada, simplemente ¿con qué? Con tocar la trompeta. Si bien, hermanos, a veces nosotros sacamos un pequeño shofar que tenemos y lo tocamos, pero hay diferentes tonadas del shofar, ¿verdad? Hay tonadas que nos habla acerca para reunir, ¿verdad? Reunir, ¿verdad? Es como un sonido constante. Reunir, convocación santa. Otro sonido que he escuchado por ahí dice que es el de, que es un sonido de quebranto, ¿verdad? Son 9 toques de shofar intercalado en 3, 3 y 3. ¿Verdad? Tú. Y así vamos a por el último, ¿verdad? Pero uno de los sonidos de shofar, llamado shevarim, es el llamado a la guerra. ¿Ah? ¿Cómo usted se imagina que sea un llamado a la guerra? Con una trompetita así, ¿verdad? No, hermanos. Dice aquí, ahí tengo por ahí el shofar, ¿verdad? Hay que dominar los toques, ¿verdad? El shofar es muy similar a los instrumentos de viento. No es con fuerza. No es que crean, no, es que necesito tener cuadritos acá para tocar el shofar. No es con fuerza. Es con un sonido apacible, firme y constante. Se toca, ¿verdad? No es una bocina ni es un megáfono de ¡nos atacan! No es que es un sonido que te hace el llamado para levantarte en valentía y pelear por los tuyos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pelear por los tuyos? ¿Estás dispuesto a levantarte por tu casa y convertirte en un hombre y una mujer guerrera? ¿Qué significaba Gedeón? Guerrero poderoso. Recuerdo también que significaba destructor, guerrero poderoso. Obviamente no se refiere a destructor de las cosas buenas, sino que a destructor de las obras de maldad. ¿No destruyó el altar de Baal y de Acera? ¿Sí? No vino a destruir y a levantarse como el hombre destructor. ¿De quién? De los madianitas, de los amalecitas. Aún, hermanos, más adelante Gedeón destruyó a 2 príncipes de Madián, llamados Oreb. Oreb significa cuervo. ¿Ya? Dice aquí, el que saca los ojos y deja ciego. ¿Sí? Luego también destruyó a otro principado de Madián llamado Zeeb, que significa lobo, que es el que devora a su presa. ¿Sí? En Jueces 7:25. Posteriormente, Gedeón destruyó a 2 gobernadores de Madián, Seba, destructor, Salmuna, opresor. ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos, cómo en el Señor Jesucristo hoy tenemos la victoria garantizada. En el Antiguo Testamento era a través de la sensibilidad de lo que el ángel de Dios le mostraba al hombre o al juez. En este caso, hoy tenemos una claridad a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y podemos ver que la cruz es nuestra señal para vencer. No como Constantino, ¿verdad? Constantino en la historia de la iglesia la tomó para beneficiarse de la cruz. Para nosotros la cruz representa la victoria.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Consumado es. Hermanos, independientemente de lo que tengas que enfrentar, ¿sí?, necesitas la ayuda de estas tres cosas: el quebrantamiento, la sensibilidad, una vida restaurada delante de Dios, hablando del cántaro. Necesitas la antorcha, necesitas la guía del Espíritu Santo. En la mayoría de pláticas que nosotros tenemos con las personas, con nuestros hermanos de la iglesia, siempre oramos al inicio. ¿Por qué oramos? ¿Porque no sabemos qué decir? No. ¿Sí? Oramos porque queremos ser sensibles a lo que Dios quiere decir en ese momento, para no dar consejos en la carne, para no terminar diciendo yo lo haría así. No, yo no estoy para decirle a usted yo lo haría así. Yo estoy para decirle esto es lo que Dios dice en su palabra. Si usted lo quiere tomar adelante, y si no, bueno, dele para adelante a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces oramos al inicio, oramos al final, hacemos una oración de renuncia si es necesario. Si antes de hacer una oración por él no se ha entregado a Cristo, bueno, primero que se entregue a Cristo, porque no hay autoridad en alguien que no se ha doblegado ante los pies del Señor. ¿Sí? Algunos no quieren recibir al Señor Jesucristo en su corazón, pero sí quieren que les eche la mano. Entonces nosotros no podemos orar por libertad, por liberación, si primero esa persona no le ha entregado su corazón al Señor. Porque entregándole el corazón al Señor, se ha abierto ¿qué? Una puerta para ser libre. ¿Sí? Se le ha dado la autoridad al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, hermanos, qué tremendo es esto. Le repito, me llamó la atención en esta mañana cómo este pueblo llamado Madián se representa como un opresor, como un destructor y como un devorador. La pregunta sería, ¿quién mandó a Madián? ¿Quién lo mandó? ¿Fue Dios? ¿Fue el diablo? ¿Fueron sus ganas de comer? ¿Quién manda al devorador? A veces choca con nuestra lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, de Dios viene la bendición, de Dios viene la prosperidad, de Dios viene la sanidad. Y todo es color de rosa, ¿verdad? Muchos quieren un elefantito rosa. Pero en ocasiones debemos de saber que cuando nos alejamos de Dios, a veces Dios va a permitir en nuestra vida ciertas situaciones. ¿Para qué? Para que le escuchemos, para que nos volvamos a Él, para que nos conviertamos de nuestros malos caminos, para que le digamos, Señor, perdóname, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Israel pasó por cautiverios? Dice Jeremías, porque se llenaron ¿de qué? De apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negaron la fe y creyeron que ¿qué? Que para ellos o ellos podían sostenerse a sí mismos. Dice una expresión en Jeremías, cavaron para sí mismos cisternas, no sabiendo que, yo lo agrego esto, no sabiendo que el agua viene de arriba, ¿verdad? La bendición viene de arriba. Hermanos, no permitamos que nuestro orgullo, que nuestra vanidad, que nuestra humanidad, que nuestra carnalidad, que nuestro conocimiento o que nuestra falta de fe nos haga creer que solo nosotros vamos a salir adelante, que solo nosotros vamos a conquistar, a prosperar. Si no, hermanos, ¿qué le dijo Josué a Dios? Si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. ¿Qué le dijo? O varios personajes de la Biblia hicieron referencia a ¿qué? A decirle, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una batalla por qué enfrentar. ¿Los hombres de la Biblia la tuvieron? Sí. ¿La tuvo David? Sí. Un gigante llamado Goliat. ¿La tuvo Jesús? Sí. ¿La tuvo el apóstol Pablo? También, todas las cosas que él vivía en su tiempo. ¿La tuvo Abraham? También. ¿La tuvo Noé? También. ¿La tuvo José? Dura. ¿Ah? Y así podemos. Ana la tuvo. Es que el pastor nada más dijo hombres, no ha dicho mujeres. Ana la tuvo difícil.
Esther lo tuvo difícil. O dijo, ay no, yo pues me voy a hacer la reina y voy a disfrutar. No, ¿qué dijo? Mardoqueo le estaba diciendo, cuídate, da buen testimonio, cáele bien al rey Asuero, sé amorosa, sé sabia, sé entendida. ¿Para qué? Para ser la intercesora de toda una nación. Hermanos, independientemente de la lucha o la prueba que vayamos a enfrentar o estemos enfrentando, yo quiero decirte que necesitas, ¿verdad?, tener una vida rendida a Dios. Lo segundo, que necesitas la ayuda y la guía de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La guía y la dirección de la palabra de Dios, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Pero también lo tercero, necesitas ser una persona que sabe adorar a Dios, que sabe rendirse a Dios en adoración. Hermanos, hemos dicho muchas veces esta frase y a veces parece una muletilla en los pastores o en los que dirigen la alabanza. ¿Cuántos saben que en la alabanza a Dios hay libertad? Pues, pero en la casa no se escuchan alabanzas. ¿Ah? No, que el Peso Pluma, que los corridos, que esto y que el otro. Peleando ahí la lucha de las bocinas de la colonia. Hermanos, que la adoración y la alabanza esté en nuestras vidas. El Señor destruyó a los enemigos de su pueblo a través de Gedeón y 300 hombres llevando consigo un cántaro, una antorcha y un shofar. ¿Se dan cuenta que no resalta la espada? ¿Se dan cuenta que no resaltan las flechas, verdad? Ni el paje de armas, ¿sí? Sino que el cántaro, la antorcha y el shofar. Hermanos, hacemos una declaración. Si me ayudan los músicos, vamos a cerrar. Declaramos que sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús, nos vamos a levantar como Gedeones, ¿verdad? Tomemos la autoridad, porque poderosas, ¿qué dice? Son las armas, ¿verdad?, de nuestra milicia. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Porque las armas, dice Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿A qué fortaleza te puedes enfrentar? Ahora, todo el proceso de Gedeón le ayudó a identificar quién era su enemigo, ¿verdad? Destructor, opresor, devorador. ¿Qué fortaleza nos podemos enfrentar? Tal vez no sea el diablo, literalmente, pero sea la soledad. Hermanos, que ya sus hijos no están en casa, ¿verdad? Y de repente uno antes tenía la casa llena y ahora no hay nadie, ¿verdad? ¿A qué fortaleza se pueden enfrentar? Al desamor, ¿verdad? A no sentirse amado, no sentirse apoyado. ¿Qué fortaleza nos podemos? Porque tal vez, si yo diría adicciones, tú digas, no, adicciones no, nunca en mi vida. Sí. ¿Qué fortaleza nos podemos enfrentar? ¿Al mal carácter? Sí. ¿A qué fortaleza nos podemos encontrar? ¿Al sentirnos indignos de ser amados? Me llamó la atención que viendo el video de la señorita que tenía una postura rebelde, alguien más agregó un video ahí diciendo que muchas personas, la mayoría de sus problemas empezaron en la infancia, ¿verdad? Viviendo con un elefantito, ¿verdad? Y posteriormente se hizo un elefante muy grande, hablando de una situación, ¿verdad? Sí. Decía este personaje, no necesitas, ¿verdad?, que te reconozcan en todo el mundo hablando de la igualdad de género. No necesitas eso. Necesitas sanar tus dificultades de infancia. No necesitas que sean igualitarios en muchas cosas. No necesitas que el mundo vea, ¿verdad?, cómo tienes una personalidad rebelde. No lo necesitas. Lo que necesitas es que sanar las heridas de la infancia.
Hermanos, para conquistar nosotros, para enfrentarnos a nuevos retos, debemos de estar seguros, ¿verdad?, de que Dios está de nuestro lado. ¿Sí? En el caso, imagínese, usted quiere emprender muchas cosas, pero ha dejado que Madián, hablando del devorador, esté en su casa. ¿Sí? Al no ser fiel a Dios, a no tener una vida de oración, a no tener una vida de quebrantada delante de Dios, a no tener la guía del Espíritu Santo, a no estar dispuesto a tocar el sonido de la trompeta del shofar, ¿verdad? A levantarnos como verdaderos adoradores, y no se diga tocar las finanzas, porque tampoco está dispuesto. Porque, hermanos, yo le he dicho, no se dice no tengo, se dice no es el tiempo. Ahora, la frase nueva que he meditado se dice, porque mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo. No se dice no tengo tiempo, se dice me voy a dar el tiempo. Porque decimos, la familia, no tengo tiempo. La iglesia, no tengo tiempo. Las vueltas, no tengo tiempo. Nunca lo vas a tener. Y el diablo de ahí te va a tener. No se dice no tengo tiempo, se dice me voy a dar el tiempo. Y si no estás dispuesto a eso, entonces es que el diablo te ha tenido tu tiempo todo este. Se dice, me voy a dar el tiempo ¿de qué? De ir a Dios, de ser restaurado, de ser avivado, para que los próximos años que tenga delante de mi vida pueda vivirlos en bendición. Cierren un momento sus ojos. Cierre sus ojos. Y si hay alguna situación en su vida, desde su infancia, de su pasado o de su presente, que usted puede considerar como un Madián, como una situación que usted le considera que le está robando el gozo, es necesario ponérselo en las manos del Señor. En muchas ocasiones, hermanos, necesitamos ir contracorriente. Como el salmón que nada contracorriente. En muchas ocasiones, tal vez, las situaciones que estuvieron desde tu infancia hasta este día te hacen decir, a mí me educaron así, mi familia fue así, mis padres siempre fueron así. Y porque mis padres fueron así, pues yo soy de esta manera y no le hago mal a nadie. Pero quiero decirte que si tú estás en el camino del Señor, eres una nueva creación perfecta. Y aquí, las cosas viejas han pasado. Hoy eres una nueva persona. En el nombre de Jesús, no te limites a decir, a mí me educaron así. En el nombre de Jesús, no te limites a decir, en esta edad que yo tengo, ahora sí soy. En el nombre de Jesús, no te limites a decir, a mí nunca me demostraron amor, a mí nunca me demostraron cariño. Porque has llegado al camino de Dios. Porque has llegado a la casa de tu Padre. Porque eras un hijo extraviado, una hija extraviada en este mundo. Eras una hija pródiga, un hijo pródigo. Que tal vez has malgastado lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero hoy dice el Señor, vuelve a casa. Vuelve a la casa de tu Padre. Vuelve a la casa de papá. No estás solo, no estás sola.
la fortaleza, el gigante, el elefante que puedas enfrentar o que pueda oprimirte, atemorizarte, venir a destruir, a devorar, a oprimir, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que si tuviésemos fe, le diríamos a ese elefante, a ese opresor, a ese destructor, a ese devorador, a esa montaña, a ese elefante, quítate y échate al mar. Ponte de pie, por favor.